Marta, ¿Cuál es? Ah, es. dejo la mía. Paco. Paco. ¿Os queréis así os pasamos el micro? Paco, tú la bici ya la coges poco, ¿no? Eres como cañete con el tractor. Cañete con el tractor. Y esa tiene trampa. Píllate una eléctrica que eso... Si te enseño los gemelos, no te enseño los gemelos porque ahora mismo hace mucho... Habló el que tiene la batería en la bici. Anda que... ¿Qué dices? Sí, sale ningún día. Pero sale de ahí. David. 30 segundos para el audio. Ahora, espera. ¿No? Creo que no hubiera pasado. Bueno, una buena polla, Eso es lo que está. A ver si en redes va a hacer una jasta. Que mira ahí a ver ¿Has visto cómo estamos dando los cuenta del tipo de tal? A ver que no me claro, ¿no? ¿Dónde están?
Vale, bueno, pero bueno, Sí, sí. ya. Bueno, pues, hola. Estamos aquí junto a los compañeros de Podemos, de Izquierda Unida y de ECO, en este acto que tiene como objeto tratar el tema de la movilidad, un tema que se dice que es un plato envenenado. Pero bueno, y más en Granada, pero bueno, creo que es uno de los asuntos fuertes, los que estamos totalmente de acuerdo con los partidos políticos como la Confluencia, Unidas Podemos, hemos trabajado muy bien. Y bueno, estamos presentando de uno en uno que se vayan interviniendo a los compañeros. Yo soy David Sánchez, soy portavoz de Granada, soy número 7 de la lista de Unidas Podemos. Pero bueno, estoy acompañado de personas que sin querer me roban el protagonismo porque son personas más especiales en política. Bueno, en primer lugar, me gustaría presentar a Esteban de Manuel, compañero de ECO. Él es arquitecto de profesión, activista, es profesor de la Escuela de Arquitectura de Sevilla, participó en la creación de la red ciudadana La Sevilla que queremos y puso en marcha el taller de barrios con el que se ofreció un diseño y una serie de reformas en la ciudad de Sevilla de tipo participativo. Hoy en día participa en el proyecto Barrios en Transición y bueno, ya es portavoz de ECO Sevilla. Le dejo la palabra a Esteban. Gracias y bueno, buenos días. Y antes que nada decir que para mí es una alegría estar aquí, porque en este barrio donde yo de chico tenía mis amigos, donde yo he estudiado, y me hace especial ilusión que el primer acto político o el segundo, no he tenido alguno antes también, ¿no? Pues sea en este barrio. Vamos a hablar de movilidad, hemos hablado de energía, hemos hablado de agricultura y transición agroecológica, hemos hablado de otro modelo de turismo. Son propuestas temáticas que están en el programa de Unidos Podemos y que es necesario separar de la vorágine de la discusión que suele aparecer en los mítines, donde hay normalmente poco tiempo para reflexionar sobre temas de fondo, sobre temas importantes, ¿no? Y de la movilidad lo es. Y no es casualidad que hayamos propuesto a nuestros socios hacerlo aquí en Granada, porque es una ciudad que teniendo un potencial grande para tener esto resuelto de forma razonable, se han venido haciendo las cosas mal de forma sistemática durante mucho tiempo, tanto en la movilidad urbana como en el transporte público, ¿no? Y el tema del ferrocarril que hemos ido a visitar esta mañana, que esté desconectada Granada del ferrocarril, pues es algo que es incomprensible a estas alturas del siglo XXI, ¿no? Bien, estamos hablando cada vez más y oyendo hablar cada vez más de que hay que cambiar de modelo. Y es necesario que se explique qué significa el cambio de modelo y especialmente hacia dónde debe ir un modelo de movilidad que sea socialmente sostenible, que económicamente nos lo podamos permitir y que ambientalmente permita el equilibrio con el clima. Bueno, y de lo que vamos a hablar hoy vamos a ver que es un tema que toca las tres cuestiones, los tres ejes, ¿no? Es frecuente que se hable de movilidad sostenible, en primer lugar, porque el impacto climático en gran parte se produce en las ciudades y en gran parte se produce porque en las ciudades nos movemos con coches individuales movidos por gasolina, por derivados del petróleo, ¿vale? Entonces,
digamos, eso enseguida está asimilado por alguien que tenga un poco de cultura ecológica y de lucha contra el cambio climático. No es tan frecuente, sin embargo, y lo estamos empezando a vivir desde la crisis, que la reducción de los coches que se mueven en la ciudad no vengan porque haya infraestructuras adecuadas para transporte público, no vengan por un cambio de conciencia, sino vengan porque la crisis económica está haciendo más difícil a la gente llenar el depósito de gasolina. Y ese es el horizonte al que nos vamos a ver abocados si no intervenimos a tiempo. Es decir, si no somos capaces de preparar nuestras ciudades para poder movernos con transporte público no contaminante, eficiente, es decir, que nos permita llegar al trabajo más rápido que en coche, cosa que hoy no ocurre, ¿no? Si no preparamos nuestras ciudades para que podamos movernos sin ser contaminados, sin estar expuestos a la contaminación y al atropello, caminando o en bicicleta, pues resulta que no estamos poniendo las condiciones de futuro para nuestras ciudades. Si hoy miramos a las ciudades más inteligentes de Europa y se nos llena la boca en España de decir que apostamos por las ciudades inteligentes, somos el país que tiene más ciudades inteligentes en el papel, en la práctica no. Pero es curioso, ¿no? En Noruega, que sí que tienen ciudades inteligentes, dicen que tienen 6 o 7. En España tenemos más de 200. ¿Vale? Bueno, pues las ciudades inteligentes de verdad están pensando en un futuro sin coches. No quiere decir que no vaya a haber coches, pero va a haber muchos menos coches privados y el espacio de la ciudad fundamentalmente va a ser para el peatón, para la bicicleta y para el transporte público. Porque quien piensa un poco en los recursos y piensa que se nos acaba el petróleo y además piensa que no podemos quemar todo el petróleo que nos queda porque si no producimos el cambio climático, está pensando soluciones de futuro. Y la está pensando hasta la industria del automóvil. Llama la atención que la industria del automóvil está apostando por el transporte público, está apostando por el coche compartido, coche eléctrico compartido, y que nuestros políticos dominantes estén pensando todavía en soluciones preindustriales o de la industrialización del siglo XX. El coche ha sido muy importante en el siglo XX cuando había petróleo barato y cuando no sabíamos que quemar el petróleo iba a volvérsenos en contra por el cambio climático. Pero en el siglo XXI no es el siglo del coche. El coche eléctrico no va a ser la solución. No hay energía suficiente para que todos los coches que hoy se mueven se puedan mover de forma eléctrica. Y si eso es así, y lo sabe la Agencia Internacional de la Energía, y lo sabe el sector del automóvil, la misión de la política es hacer pedagogía social y preparar nuestras ciudades para poder movernos de otra manera y que la gente pueda elegir en primera instancia. Que la gente pueda elegir moverse en transporte público, para lo cual tiene que haber una buena red de transporte público, en bicicleta o andando. Y ahora podemos empezar a aterrizar eso que significa en cada ciudad. Y en una ciudad como Granada hay que tener en cuenta que Granada hoy funciona, igual que Sevilla, como una ciudad metropolitana. Granada ha crecido en la periferia. Hoy he venido aquí en bicicleta desde Los Ojíjares, donde tienen la casa de mis padres, ¿no? Bueno, pues he venido con un carril bici mal diseñado, pero que permite moverse con cierta seguridad, ¿no? Luego podremos discutir de eso, ¿no? Es un mal carril bici, pero una mejor solución que competir con la carretera que había antes, que era totalmente insegura para una bicicleta, ¿no? Luego he tenido que ver cómo llegaba a La Chana una vez que andaba por la circunvalación, porque no había ninguna señalización. Menos mal que hay gente paseando y le puedes preguntar y te pasa y vuelves y tal, y al final llegas, ¿no? Es decir, no está preparada la ciudad para moverse a nivel metropolitano con bicicleta, para lo cual tendríamos algo tan sencillo como recuperar la red de caminos que ya había, ¿no? Y acondicionarlos para pasear y para ir en bicicleta. No hace falta infraestructuras nuevas, recuperar la red de caminos que ya había. Y por otra parte, tener un transporte público metropolitano eficiente. No hay derecho que un tranvía tarde 8 años y todavía no esté estrenado, con todo el sufrimiento social, las molestias que ha ocasionado a los ciudadanos, y está ahí con luces encendidas por la noche para que parezca que va a empezar a funcionar mañana, ¿no? Cuando se sabía que la solución para el transporte público en Andalucía no pasaba por caros tranvías ni por caros metros subterráneos, sino por lo que se llama metrobús o bus de rápido tránsito, que sin necesidad de hacer infraestructuras nuevas, permitía, aprovechando las que ya había, reservando un espacio para ese transporte público, dándole prioridad a los semáforos, es decir, con inteligencia, pues en un año haber tenido una red completa de transporte público en nuestras metrópolis. 8 años y no funciona, en un año lo podíamos tener en todas las ciudades de Andalucía. Y eso había gente que lo puso sobre la mesa
¿Cuándo se tomó la decisión? Porque ya estaba inventado en América. Y de América ha pasado a Europa y ahora lo vamos a tener que copiar de Europa, de la ciudad inteligente de Europa, porque aquí no quisimos mirar allí donde estaba la solución y quisimos tener la solución moderna de principios del siglo XX, no la moderna de principios del siglo XXI. Hay que hablar en estos términos porque en el debate ciudadano tenemos que hablar de símbolos, de emociones, y tenemos que empezar a entender qué es la solución moderna, la solución eficiente, la solución económica del siglo XXI, que ya existe, que basta con viajar y verla y traerla a nuestras ciudades. Entonces, desde ese punto de vista, pues si empezamos a imaginar lo que está imaginando Oslo, lo que está imaginando Hamburgo, lo que está imaginando Copenhague, pues imaginar cómo en 20 años podemos tener una ciudad donde el espacio mayoritariamente esté reservado a la gente que camina, a la gente que pasea en bicicleta, que los coches pasen por allí de puntillas, pasen con cuidado con los peatones y con los ciclistas, y que el transporte público articule junto con la bicicleta la movilidad metropolitana, porque sí que es cierto que una vez que hemos hecho urbanizaciones, si no usamos la alianza transporte público-bicicleta, no va a haber un transporte público eficiente que sea capaz de resolver el problema de las metrópolis. Porque la urbanización de baja densidad, que es la que hemos hecho, no es compatible con un sistema económico de transporte público, pero si conseguimos sumar la movilidad de la bicicleta a la del transporte público, sí, ¿no? Esos son modelos que ya existen, que en proyectos de investigación y desarrollo de la Universidad de Sevilla se están proponiendo para las ciudades andaluzas y que demuestran que con muy poca inversión, con voluntad política, esto se podría hacer. Entonces, hay soluciones que pasan por políticas municipales, y aquí nos hablará de ello Marta luego, y hay otras que significa que haya un impulso de políticas de país, de políticas de Estado, para que haya movilidad sostenible en toda la área metropolitana y que las inversiones que antes se iban a destinar a metro, pues se destinen a otras soluciones más razonables. Bueno, yo creo que esto es un poco lo que quería decir para introducir el debate, y me imagino que habrá oportunidad de matizar con lo que van diciendo mis compañeros, y simplemente pues daros las gracias por estar aquí en un domingo, en un acto que es político, que es de cambio, pero que también es, creo yo, de debate ciudadano, de aprendizaje. Muchas gracias. Sí, gracias, Esteban. Bueno, seguidamente va a hablar Jordi Tatay de la Asociación Biciescuela, una asociación sin ánimo de lucro de ciclistas urbanos de Granada con más de 10 años de trayectoria, y sus objetivos principales son defender el derecho de los ciclistas a conducir su vehículo, la bicicleta, por la calzada, y ofrecer a los vecinos conocimientos y recursos para usar la bicicleta como un medio de transporte autónomo y seguro. Así que le dejo la palabra a Jordi de Biciescuelas. Buenos días. Muchas gracias por invitarnos. Os traslado el agradecimiento de la asociación por la invitación a este acto. Yo voy a centrarme en hablar sobre las políticas que han habido en el Estado español para promocionar el uso de la bicicleta, y finalmente sobre qué cambios nos gustaría que sucedieran en ese tipo de políticas. En nuestra opinión, las políticas de promoción del uso de la bicicleta en el Estado español se han basado exclusivamente en lo que llamamos la segregación y marginación de los ciclistas. En espacios reducidos, la marginación y segregación de los ciclistas en espacios reducidos, es decir, en la construcción de lo que llamamos carriles bici y aceras bici. Estas políticas parten de una política de una cultura basada en el cemento, en la inauguración de infraestructuras normalmente inútiles o innecesarias. En este caso, son una parte de ese tipo de políticas, en este caso sería centradas en la ciudad, es la duplicación de las vías urbanas que ya existen, a un coste de unos 250.000 euros el kilómetro. En nuestra opinión, la bicicleta no necesita ese tipo de infraestructuras, ese tipo de inversiones, porque es algo mucho más sencillo, que no se trata de un AVE ni de un tranvía, sino que la infraestructura para la bici siempre ha estado ahí presente. La bicicleta existía antes de que hubieran coches, y su lugar natural en todo el mundo siempre ha sido y debe seguir siendo la calzada.
Estas políticas de segregación ciclista han provocado un aumento del número de ciclistas en espacios peatonales. Han generado un conflicto con la movilidad peatonal, que consideramos que es la primera que hay que defender. Ha supuesto reducir los espacios para la movilidad ciclista, porque ha prohibido el uso de la calzada cuando existen los carriles bici. Y por último, debido a sus propias características técnicas deficitarias, pues son estrechos, no tienen distancias laterales de seguridad, sus ángulos de visión son reducidos, incluso muchas intersecciones son peligrosas, pues ha generado mayor probabilidad de riesgo y accidente para los ciclistas si van a más de 5 o 10 kilómetros por hora. Las políticas de segregación de la bicicleta se han configurado en torno a 3 ideas que hemos visto que se han demostrado falsas, que sería, la primera de ellas, considerar que la bicicleta es un estorbo en el tráfico y por lo tanto hay que segregarla y marginarla. La segunda idea equivocada es pensar que la bicicleta o circular con ella por la ciudad es algo excesivamente peligroso y conlleva con total seguridad el accidente o la muerte. Y en tercer lugar, creemos también un error considerar que más bicicletas en la ciudad va a suponer automáticamente menos uso del coche. Esperamos que se produzcan estos cambios en la política para generar realmente una cultura ciclista en nuestro país, que nunca la ha tenido, aunque si bien es cierto que en la actualidad tenemos más bicicletas que nunca en nuestra historia. Pero para generar esa cultura ciclista, sin todos los conflictos que hemos comentado anteriormente, es necesario incidir en políticas orientadas más hacia aspectos educativos, culturales, sociales, económicos, que se basarían, en primer lugar, deberían mantener la bicicleta en la calzada, porque es la infraestructura más amplia, mejor conectada y más segura para circular en bicicleta por la ciudad. Y, en segundo lugar, que se centrara en 2 pilares fundamentales, que sería la formación de los ciclistas, tanto de niños, jóvenes y adultos, para darle la posibilidad de desarrollar todo su potencial como conductor de la bicicleta de una manera segura y autónoma. Y, por último, otra de las ideas sería el crear incentivos económicos o ventajas fiscales para aquellos que utilizan la bicicleta, porque están aportando algo beneficioso para la ciudad, un reconocimiento de esa aportación a la sociedad. Por último, quiero finalizar con la idea, o remarcar la idea, que no porque haya más bicicletas, no por hacer políticas que van a favorecer el uso de la bicicleta, vamos a tener automáticamente menor uso del coche. Creemos que hay que ser valientes y dar el paso definitivo para ir formando unas ciudades en las que se limite realmente el uso del coche y de esa manera conseguir ciudades que llamamos inclusivas y saludables, ¿no? De manera que recuperemos el espacio público para vivir más cómodamente y segura. Muchas gracias por la atención. Pues muchas gracias, Jordi. Y bueno, me gustaría recordar que en Unidos Podemos seguimos abiertos a escuchar a las asociaciones que sois expertas en temas de movilidad y que vamos a seguir abiertos después de las elecciones, por supuesto. Bueno, seguidamente le voy a dejar la palabra al compañero de Izquierda Unida, Paco Puentedura. Él es sociólogo, es vecino de La Chana, se crió aquí en La Chana, donde comenzó su activismo en la misma asociación de vecinos. Portavoz y concejal del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Granada desde el año 2009, habiendo plantado cara desde la oposición durante casi 8 años al gobierno del Partido Popular, dirigido por el señor Torre Hurtado. Y bueno, me gustaría decir que todos tenemos que estarle agradecidos por ese trabajo y que pienso que él ahora estará contento porque ha visto cómo delante de sus ojos este señor Torre Hurtado dejaba la alcaldía. Bueno, le dejo la palabra a Paco. Muchas gracias. Vuestro agradecimiento porque estéis en este acto en un día tan soleado, con un sol y un calor de justicia, y vamos a intentar ser breves para que podamos cohesionar distintas ideas en este debate. Hablar de movilidad sostenible implica necesariamente tener que hablar de salud pública, de calidad de vida y también de desarrollo económico sostenible en ese sentido. En los últimos años estamos viendo cómo, por ejemplo, la ciudad de Granada y el conjunto de su área metropolitana sale en distintos informes de Ecologistas en Acción señalando que es uno de los núcleos donde existe mayor contaminación atmosférica.
y no existen agentes externos a esa contaminación atmosférica como consecuencia de que haya grandes núcleos industriales en la ciudad o en el área metropolitana. Independientemente de que de forma estacional, por la climatología, pueda llegar una densidad de partículas que se acumule, pero eso es algo durante varios días, no puede ser que constantemente los niveles y los problemas de calidad en el aire y de contaminación en la calidad del aire se den como consecuencia del principal agente contaminador que sufre la ciudad de Granada y sufre el área metropolitana. Estamos hablando del vehículo privado y, por tanto, de la movilidad por combustibles fósiles que son altamente contaminantes. Bueno, pues la Escuela de Salud Pública ha datado precisamente cuáles son las consecuencias para la ciudadanía y la población. Los datos de morbilidad, es decir, la mortalidad de enfermedades crónicas que se van agravando como consecuencia de la contaminación, señala que se reduce en personas con problemas cardíacos, con problemas de cáncer o con enfermedades crónicas respiratorias, pues se les acorta su vida durante varios años. Por tanto, o cambiamos ese principal agente de contaminación o simplemente están muriendo centenares de personas en la ciudad y en el área metropolitana como consecuencia de que no respetamos la calidad del aire. Pero es que además, cuando hablamos de calidad de vida, también nos estamos encontrando en que es fundamental la necesidad de un transporte colectivo desde la gestión pública. Porque ¿cuánto cuesta a cada familia el tiempo que se pierde innecesariamente porque no hay alternativa de transporte? El tiempo que se pierde innecesariamente en aparcar un vehículo porque no hay zonas de aparcamiento. El tiempo que se pierde innecesariamente cualquier pequeño comerciante, cualquier trabajador o trabajadora a la hora de desplazarse cada vez que hay un embotellamiento de tráfico. Al final nos estamos encontrando en que la movilidad insostenible no solo afecta a la calidad de vida, sino que se convierte en un elemento antieconómico que está produciendo sobrecoste y que está impidiendo posibilidades de desarrollo. Incluso el no tener una buena comunicación también está afectando las posibilidades de generación de empleo y de calidad en el empleo en la propia ciudad de Granada y el área metropolitana. El tren es un ejemplo de ello. El aislamiento ferroviario de la ciudad de Granada y de la provincia de Granada está suponiendo, por ejemplo, que miles de trabajadores y trabajadoras de la hostelería que dependen del turismo en la ciudad no puedan salir de la estacionalidad y la precariedad que ello conlleva porque no existe una buena comunicación ferroviaria. Y ojo, cuando hablamos de articulación ferroviaria no nos estamos refiriendo solo al AVE. El AVE tiene que servir para, ya que llega, por lo menos resolver problemas urbanos con el soterramiento de las vías del tren a su paso por la Chana. Pero tiene que compatibilizar el que junto con el AVE tiene que llegar tren. Y tiene que llegar tren de altas prestaciones, tiene que llegar no solo alta velocidad, sino tren de medias distancias. Tiene que haber posibilidad también de poder hablar más antes que tarde de un tren de cercanía. Porque yo veo aquí a compañeros que hace unos años nos movimos en tren hasta Loja, con distintas paradas. Es que ha habido paradas ferroviarias en Maracena, en Atarfe, en Albolote, en distintos municipios hasta Loja, donde, ¿por qué no es posible poder recuperar esa conexión ferroviaria, dar una alternativa de cercanía a través de esa conexión y evitar el vehículo privado y favorecer la comunicación y la articulación de la provincia? Pues bien, incluso el propio desarrollo del futuro corredor mediterráneo, por ejemplo, es algo que está impidiendo también la comunicación y la articulación ferroviaria de nuestra ciudad y nuestra provincia. El famoso corredor del Mediterráneo llega de pasada a Granada y tiene un gran error, es que no viene acompañada con líneas de viajeros, no solo de mercancía, sino con líneas de viajeros que permita la vertebración territorial de los municipios y de los pueblos de Andalucía. Es que está pensado para que las grandes multinacionales europeas traigan sus productos, pero no vertebren el territorio para que los productos de la provincia puedan llegar al propio núcleo y al propio centro de Europa. Eso es imposibilitar, por tanto, el desarrollo y la calidad de vida.
Es trascendental hablar de una movilidad sostenible. Yo acabo esta intervención señalando dos cosas. En primer lugar, ¿qué va a ocurrir dentro de 30, 40 o 50 años cuando acabe la era de los combustibles fósiles? Todo lo que abandonemos en tren y conexión ferroviaria en esta ciudad y en esta provincia nos condena a volver siglos atrás, a quedar completamente aislados. Y es el momento ya de pensar la provincia y la ciudad para los próximos 50 o 60 años, para cuando eso suceda. Y en segundo lugar, hablar de movilidad sostenible, hablar de calidad de vida, hablar de salud pública, también implica el que hay que repensar el urbanismo y los barrios en la ciudad de Granada. Este barrio, como el de La Chana, también hay que pensarlo con 50 o 60 años, para conocer qué equipamientos necesita, sanitarios, comerciales, educativos, culturales, para conocer qué espacios libres requiere, para conocer cómo se van a rehabilitar y reorganizar las distintas zonas residenciales, para que cualquier familia, cualquier persona que pueda vivir en este barrio encuentre un centro educativo cerca, encuentre comercio de proximidad cerca, encuentre un equipamiento cultural cerca, tenga un equipamiento público que le mejore la vida a menos de 300 o 400 metros, porque eso es lo que facilita que podamos vivir a pie, podamos vivir con una movilidad sostenible, no perdamos tiempo, mejoremos en calidad de vida, mejoremos, por tanto, en desarrollo y además todo esto genera empleo estable, de calidad y futuro para las personas. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Paco. Bueno, la siguiente en la palabra es Marta Gutiérrez. Ella es arquitecta de profesión, ha sido decana del Colegio de Arquitectos de Granada, es miembro del Consejo Ciudadano de Podemos y portavoz y concejal del Grupo Municipal Vamos Granada en el Ayuntamiento, o sea que de confluencia sabe ya un rato. Me gustaría decir que podéis verla continuamente por Granada, desplazándose al trabajo o cualquier sitio con su bicicleta, con su casco rosa. Y así que es una persona coherente que predica con el ejemplo. Le dejo la palabra. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí compartiendo estas reflexiones que estamos haciendo, que son cruciales. Me alegro muchísimo además de estar aquí con Esteban, que hace muchos años que empezamos a hablar de estas cosas y volvernos a encontrar además aquí en su ciudad, que ahora ya es la mía también. Me acerco más el micro. ¿Así se me oye? ¿Así? Me lo trago. Un día me tragaré un micro, ya lo veréis. Vamos a ver, yo voy a empezar donde ha terminado Paco y también donde en la presentación que me hacía David. Yo voy con mi bici, mi casco rosa y soy una privilegiada, absolutamente. Yo me puedo desplazar en bicicleta primero porque puedo desarrollar mi vida a unas distancias en las que es posible el desplazamiento en bicicleta, porque además que también lo ha nombrado Jordi, a mí me parece clave eso de la formación de las personas, ¿no? La educación para la bicicleta, para sentirse uno seguro. Yo me pude mover desde pequeña en bicicleta, con lo cual yo me siento segura en condiciones en que la mayoría no se pueden sentir seguras. Y además tengo una juventud, digamos, que me permite eso. Pero no podemos pensar que esa forma de desplazarnos pueda ser válida para todo el mundo. Y eso tenemos que resolverlo colectivamente, de forma política. Tenemos que resolverlo con cambios políticos. Yo voy a remontarme muy atrás, también por mi condición académica o de formación. Hubo un ingeniero que era ingeniero, todos pensamos que era arquitecto, pero era ingeniero, que era Le Corbusier, que él pensó que el problema de las distancias estaba resuelto. Dijo, oh, maravilla, ya está resuelto el problema de las distancias, que es un problema que tenían las ciudades, ¿no? El problema de las distancias y de las limitaciones de espacio. Dijo, ya se ha inventado el coche privado, él era un apasionado, pero claro, en los tiempos que él hablaba del coche privado, él y muy pocas personas más en Europa tenían vehículo privado. Y diseñó unas ciudades
en las que las cosas estaban a distancia, además él planteaba para que no se molestaran entre sí esas cosas. Pues el trabajo por un lado, las viviendas por otro, los colegios por otro, y a unas distancias que, digamos, en tiempo, decía, ya se ha resuelto el problema del tiempo y del espacio, no suponían problema porque estaba el vehículo, estaba el automóvil. Lo que pasa es que lo que no calculó era qué pasaba cuando todos nos subíamos a un coche. Eso se le fue de las manos. Ya anciano se dio cuenta y empezó a rectificar, pero la influencia de su planteamiento, y que en realidad es el planteamiento, había muchos más técnicos con este planteamiento, pero además es el que prosperó, todos sabemos, beneficiaba, digamos, a la industria del automóvil, que fue una industria pues muy potente. Pero eso prosperó porque además generaba también, eso apoyaba pues, todo el movimiento de especulación. De pronto un suelo en que socialmente se decide que ahí hay tal uso, pues tiene un valor. Un valor que antes producíamos realmente de forma colectiva, con el crecimiento natural de las ciudades, ¿no? Y es que me voy a ese origen porque realmente con lo que nos hemos encontrado es con que la movilidad es un problema y es una necesidad porque no hemos sabido responder o no se ha respondido adecuadamente a la necesidad primera, que es la de proximidad. Y eso es lo que terminaba Paco. Esa necesidad de resolver, repensar los barrios para que las cosas las podemos tener a pie. Pero vamos a tener que pensar la transición hasta eso, la transición hasta que conseguimos eso. Y esto además afecta a la mayoría porque, de nuevo, aunque haya muchas más personas que acceden al vehículo privado, no son tantísimas, no es la mayoría. Antes se lo oía de nuevo a Jordi, el 40% de las personas que se desplazan en esta ciudad, el 50%, ¿no? Lo hacen a pie y en transporte, no lo hacen en vehículo privado. Pero eso supone también una segregación y una dificultad de acceso a muchísimos servicios y a muchísimos derechos. Y supone que también eso que creía Le Corbusier que estaba resuelto, que era el problema del espacio y del tiempo, pues no. Tenemos menos tiempo y tenemos menos espacio. Sobre todo las personas que tienen, los colectivos que tienen pues que desplazarse a más distancias porque no pueden acceder a una vivienda que tiene un coste, ¿no? Y esto afecta especialmente a los colectivos que se dedican a los cuidados de los demás. En Granada, que también se ha recordado, tenemos un área metropolitana que, bueno, Granada desde el ayuntamiento no se hicieron políticas de rehabilitación de vivienda para que fuera accesible a todos los recursos y, obviamente, la gente tendió a derivarse al área metropolitana. Tenemos un área metropolitana que tiene el tamaño, la extensión de Madrid y una 10ª parte de la población, con lo cual eso genera unas necesidades de desplazamiento que yo leía en una entrevista que le hizo Carmen Lizárraga a Guillermo Robles, Guillermo Robles, que era el entonces gerente de la Rover, de la empresa Rover, que un área así de dispersa no se le podía dar adecuada respuesta con el transporte público colectivo. Porque no es sostenible, económicamente no lo es. Y sabemos que además tampoco lo es energéticamente, no lo es socialmente. Entonces, es verdad que combinándolo con la bicicleta, a esto se le puede dar respuesta, tenemos que dar solución a la intermodalidad. No ya solo que se puedan subir las bicicletas, porque como tengamos que subir una bicicleta por cada persona, hay que resolver también temas de aparcamientos adecuados para bicicletas. La seguridad es también para el vehículo. Eso es una clave. Al final, a veces, además de resolver los espacios por los que nos movemos, es los espacios donde estamos y donde dejamos los vehículos. Eso va a haber que pensarlo muy bien. Pero sobre todo vamos a tener que plantearnos en un horizonte muy próximo, y yo no me querría ir a los 30 años, no quiero irme a pensar que vamos a reaccionar por el colapso, sino que vamos a saber reaccionar antes y también dándonos cuenta de que es mejor para nuestras vidas, de que es mejor para nuestra vida cotidiana y que vamos a ser capaces de hacer eso colectivamente, que es con lo que terminaba Paco, recuperar la proximidad.
recuperar el espacio, al fin y al cabo, recuperar el espacio y recuperar el tiempo, que es algo que nos tragamos, digamos, nos estamos comiendo y resolviendo individualmente. Si uno puede tomar la decisión de vivir cerca de su trabajo, pues exactamente, es que es un privilegiado. Lo es. Y esto es una de las cosas clave que tenemos que resolver, recuperar la proximidad. Y esto en realidad en todo, porque estamos hablando de la movilidad de las personas, pero vamos a hablar también de la movilidad de los productos, de lo que necesitamos para, por ejemplo, de los alimentos. Hay varios proyectos de investigación y varias iniciativas que hablan de los alimentos kilométricos. Eso socialmente, lo que comemos, también lo que vestimos y tantísimos otros productos, pero lo primero que necesitamos, que es lo que comemos, se desplaza, pero miles de kilómetros. Eso afecta, claro, energéticamente, porque hay un gasto energético tremendo, también socialmente. Tenemos una vega que podría producir para Granada y mucho más, y aparte de la cuestión de empleo, tenemos ahí la cuestión de la proximidad, de que podemos tener ahí la producción de alimentos, y quien dice alimentos de muchas otras cosas. Entonces, digamos, producir una contracción sana de recuperar las cosas a la cercanía, porque además es el origen de las ciudades. Las ciudades son el organismo colectivo más sofisticado y que más calidad de vida y sobre todo más democrática, más extensible genera, precisamente por la diversidad y por la complejidad. Ya empezamos, además desde el urbanismo, la buena noticia es que llevamos ya años generando paradigmas nuevos de planificación, pero desde la política hay que adoptarlos. Abandonar el paradigma especulativo económico, que digamos una parte iba para el ayuntamiento, con lo cual los ayuntamientos que se han financiado a partir de ese concepto de ese enfoque del urbanismo, con lo cual no reaccionan, si es que se ingresaba por el planeamiento y por las licencias. Entonces, eres aquello de lo que comes. Entonces, los ayuntamientos y también las políticas de vivienda de la Junta de Andalucía, las políticas urbanísticas, se alimentaban de eso, con lo cual no lo iban a parar. Eso es de las cosas que ya estamos tomando conciencia, de que para la mayoría es perjudicial, tenemos que comer de otra cosa, digamos, tenemos que alimentar nuestras instituciones de otra cosa. Y cambiar de paradigma. Hay un enfoque ahora mismo del urbanismo que lo que trata es de aumentar la complejidad, aumentar la diversidad de funciones. Pero es que además, cuando recuperamos, no es una cuestión solo pragmática, que también, pero es que recuperamos el roce y la convivencia. Recuperamos, esto del roce hace el cariño, es decir, el que podamos de nuevo compartir espacios, compartir tiempos en nuestra vida cotidiana, volver a crear raíz en los lugares. Y eso solo se consigue recuperar con la presencia. Si analizamos las horas que pasamos al día en determinados sitios, pasamos muchísimo tiempo desplazándonos o en lugares muy distantes. Entonces, pasamos a compartir muy poco tiempo con la misma gente y eso impide que hagamos redes, que es en lo que se sostenía primeramente una ciudad, lo que era tejido social. Esto además, que también en el urbanismo hablamos de la gestión social del hábitat, que tenemos un grandísimo experto en esto, de lo primero que habla y sobre todo, habla este principio de la gestión social del hábitat y sobre todo para tiempos de crisis, que en realidad es un efecto de un enfoque negativo, eso lo sabemos. La crisis ha sido una estafa en lo económico, pero también en lo urbanismo, en lo urbanístico, de un enfoque erróneo. Se trata de recuperar el tejido social, tenemos que recuperar las relaciones y los vínculos, y eso solo lo vamos a conseguir aumentando la presencia, aumentando muchísimo la presencia en los lugares donde estamos. Y eso, además, sabemos que va ligado a un modelo económico. Estoy viendo centros comerciales aquí, hay muy pocos, digamos, en el centro de la ciudad. No podemos decir que apostamos por el comercio, por el pequeño comercio y por el comercio de barrio si no paramos los grandes centros comerciales, porque tienen una potencia de acumulación y eso lo tenemos que parar con la fuerza colectiva, que al final es la fuerza de la política. No se nos olvide nunca, política tiene una raíz que es la de la polis,
que es la de hacer ciudad y es la de hacer convivencia, la de organizarnos como sociedad, y es desde ahí, desde donde vamos a poder cambiar y contrarrestar, para recuperar, como digo, digamos, reducir la movilidad, aumentando, recuperando la proximidad y la presencia, y para eso recuperaremos los espacios públicos. Eso es clave. Pero también es clave, como digo, pensar cómo hacemos esa transición. Y creo que en eso las que me siguen van a poder hablar mucho de ello. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Marta. Bueno, seguidamente le voy a dar la palabra a la compañera Carmen Molina. Ella es bióloga, es técnica en agroecología, colaboradora incansable de asociaciones de productores y consumidores ecológicos en Málaga, donde fue una de las fundadoras de ECO. Actualmente es la portavoz de ECO Andalucía y es diputada en el Parlamento de Andalucía en el grupo parlamentario de Podemos. Le dejo la palabra a Carmen. Muchas gracias. Buenos días a todos. Después de escuchar a cada uno de mis compañeros que han intervenido antes, me parece que ha quedado bastante claro el marco general. Esteban nos ha planteado el margen en la ciudad y en las áreas metropolitanas, cómo debemos movernos, la movilidad en ese ámbito. Después, bueno, el compañero David Jordi nos ha planteado cómo movernos las problemáticas de la movilidad en bicicleta, tal como está la situación en estos momentos, y cómo queremos que sea en el futuro. Después nuestro compañero se ha ido con el foco un poco más arriba, que era el que yo también pensaba plantear, de movimiento ya no solamente de personas y de cómo nos movemos nosotros, sino también las mercancías a través de ferrocarril y de cómo vertebrar todo el territorio andaluz, que lo tenemos bastante desarticulado, desgraciadamente. Pero eso puede cambiar. Además, aquí podemos observar entre todos los que estamos la interdisciplinariedad que nos complementamos, o sea, cómo se complementan las visiones desde distintos ámbitos del urbanismo, la arquitectura, la movilidad desde la bicicleta, la sociología también. Y bueno, ahora Carmen nos va a terminar de poner la perspectiva económica. Bueno, pero ella tiene una visión de la economía. Un mensaje muy positivo que me parece que además se puede extraer de lo que nos acaba de contar Marta, que era esa transición que queremos hacer, de que no puede hacerse, que no podemos pensar 30 años vista, cambiar todo este modelo que tenemos equivocadamente planteado. Realmente los planteamientos de los que partimos nosotros y los que llevamos en el programa, y de cómo articular el transporte público y ir quitando el espacio al transporte privado y articular nuestro territorio de otra manera y nuestras ciudades, verlas de otra manera, realmente es mucho más barato y menos costoso que las políticas de infraestructura que nos tienen acostumbrados los que tenemos ahora mismo gobernando, tanto el PP como el PSOE. Esa visión que no es realmente de movilidad, sino de construcción de infraestructura megalómana en muchos casos, que nos han endeudado hasta unos niveles inasumibles y que nos han planteado un agujero negro que estamos todavía pagando, y que además plantean infraestructuras desarticuladas, no piensan en cómo queremos movernos entre todos. Esa visión colectiva, como decía Marta ahora mismo, de pensarlo colectivamente entre todos cómo queremos movernos, sino planteaban infraestructuras deslavazadas y después, bueno, ya vemos cómo juntamos esas infraestructuras para movernos. Esa no debe ser nunca el planteamiento, pero lo ha sido hasta ahora, y es el que tenemos que revertir. Tenemos, por ejemplo, hoy precisamente ha salido en una nota en prensa, en un periódico, una contestación, porque estamos en campaña, del consejero de Fomento, diciendo que va a invertir este año 27 millones en el Plan Andaluz de la Bicicleta.
se plantea 83 kilómetros para mejorar 83 kilómetros de carriles bici en toda la comunidad. Si lo pensamos, son 8 provincias, no tocan apenas a 10 kilómetros por provincia. Un planteamiento que además ni articula nada, no está planteado para mejorar esa movilidad con carriles bici que tienen que plantearse de otra manera, desde otra óptica, en las calzadas y en la ciudad, articulándolo de otra manera, con los carriles bici, cediendo espacio de los coches y no implementando carriles que compiten con el peatón como hasta ahora, o cómo nos movemos en esa ciudad en función de la densidad urbanística, que antes lo ha comentado Esteban, esa baja densidad hacia la que nos han llevado en el urbanismo y que ha propiciado que el transporte público sea muchísimo más difícil de articular, porque llegar hasta los sitios dispersos en los que nos movemos es mucho más complicado. Yo, como dice Marta, también en mi ciudad, en Málaga, me muevo con la bicicleta, pero eso es un privilegio que tengo yo, porque mi lugar de trabajo, ahora no, ahora que estoy en el Parlamento, ha empeorado sensiblemente mi movilidad, ha empeorado mucho. Pero yo me movía con la bicicleta porque tenía todo lo que necesitaba a una distancia adecuada para moverme con bicicleta o andando. Eso es lo que hay que cambiar en el urbanismo. La cercanía, que estamos incidiendo todo y estamos haciendo mucho hincapié en eso, en que no tengamos la infraestructura. De hecho, tanto el PP como el PSOE, que está volviendo a pensar en recuperar y en retomar lo que había antes de que explotó la burbuja, es decir, en volver a retomar la especulación inmobiliaria y grandes infraestructuras, grandes proyectos de urbanizaciones aisladas o de centros comerciales donde se concentran las actividades, que no deben de estar las actividades concentradas y separadas, disgregadas, sino integradas en la trama urbana, que todos tengamos cerca a una distancia prudencial las zonas de comercio, las zonas escolares, las cuestiones administrativas que tengamos que resolver, el ocio, todo a una distancia vivible, porque como ha dicho aquí, ha comentado Marta, creo que el 50 y tanto, el 60% de la movilidad es a pie. Creo que en Málaga había un estudio que no recuerdo quién lo había hecho, pero por lo visto los movimientos en la ciudad se acercaban al 80%, el 70 y tantos % son a pie. Entonces, eso hay que mejorar la movilidad de los peatones también, porque muchas veces en las grandes vías está todo pensado para las grandes vías de gran capacidad, con muchas facilidades para el vehículo privado y pocas facilidades para el peatón y el ciclista. Y que además la visión que se tiene desde ahora es eso, enfrentar al ciclista con el peatón. Cosa inadecuada. Yéndome poniendo el foco más hacia arriba y no en la ciudad, en lo que es la vertebración territorial de Andalucía, que no la tenemos vertebrada. Ese tren y esa movilidad por ferrocarril, tanto de personas como de mercancías, como decíamos antes, cómo vertebrar el territorio. Como aquí en Granada lo tenéis además clarísimamente, porque lo tenéis abandonado desde hace bastantes décadas, el tren y el ferrocarril. Hace poco hubo una iniciativa, porque en Almería está todavía más lejos y más esquinada, más fuera de lo que es la vertebración territorial. Y hay una mesa en defensa del ferrocarril allí en Almería, queriendo visibilizar esa desvertebración. Hicieron una visita al Parlamento andaluz desde Almería. Imaginaros la distancia, imaginaros 6, 7 horas de camino para desplazarse a Sevilla. Desde Almería hasta aquí, hasta Granada, aquí hay que bajarse porque no hay continuidad en el trayecto, y desplazarse en autobús hasta Antequera y Bobadilla y allí volver a retomar el tren. Es un despropósito
inasumible. Con la de dinero que se lleva invertido en grandes infraestructuras ferroviarias del AVE, muy costoso y poco eficiente energéticamente y también en cuanto a prestación a las personas, porque está pensado para la élite, la gente que se lo puede pagar, no todo el mundo puede pagárselo y realmente el ferrocarril tradicional y el tren de cercanías, que sería el que le daría posibilidad de moverse a todos esos trabajadores que tienen que hacer grandes desplazamientos en el territorio, mejoraría mucho la capacidad de los trabajadores de moverse y el gasto energético sería infinitamente menor. Yo creo que con todo lo que hemos planteado, todos los demás queda bastante perfilado dónde estamos, a dónde nos han traído las políticas que hemos tenido hasta ahora y la proyección que nosotros queremos a futuro y cómo, sobre todo, el mensaje esperanzador de que realmente lo que planteamos nosotros es más fácil de ejecutar y de implementar que lo que pretenden que sigamos ejecutando, que es las grandes obras de infraestructura que nos entrampan hasta niveles inasumibles. Y bueno, nos va a contar algo novedoso Carmen Lizárraga. Perdón. Bueno, yo con esto acabo. Creo que Bueno, muchas gracias, Carmen. Y ahora le vamos a pasar la palabra a otra Carmen, a Carmen Lizárraga. Ella es granadina, doctora en Ciencias Económicas Empresariales, profesora de universidad, investigadora sobre desarrollo sostenible y movilidad urbana. Ha dirigido proyectos de cooperación al desarrollo. Es diputada por Granada y presidenta del Grupo Parlamentario Podemos en el Parlamento de Andalucía. Y es una de las diputadas más activas, lleva ya 151 iniciativas parlamentarias en poco más de un año. Y bueno, es una persona humilde y accesible, un ejemplo de la nueva política. Le dejo la palabra. Muchas gracias, David. Bueno, buenos días, muchas gracias por estar aquí todavía y con el sol que tenemos. Como ven, esto es un diálogo reflexivo, no es un mitin al uso, entre distintas fuerzas políticas que nos unimos porque estamos de acuerdo con diversas cosas que son importantes para cambiar las políticas que han imperado en nuestro país durante los últimos tiempos. Y una de esas cosas que nos une son las políticas de movilidad. A mí me gustaría hablar de cómo construimos nuestras decisiones de movilidad la gente de a pie. La gente de a pie, fíjense cómo se llama la gente corriente, la gente de a pie. ¿Por qué la gente de a pie? La gente de a pie es la que no va en coches oficiales, la que no tiene un helipuerto. La gente de a pie es el 90 y tantos %, porque lo más democrático que hay en una ciudad es caminar, utilizar, quienes podemos, nuestras piernas para poder desplazarnos por la ciudad. ¿Cómo construimos, cómo decidimos cada día tomar nuestras decisiones de movilidad? ¿Y dónde ha estado el enfoque erróneo durante todo el siglo XX en esas políticas de movilidad? El enfoque erróneo estuvo porque el acento no se puso en la movilidad, no se puso en las personas, se puso en los vehículos. Y entonces, en vez de llamarse políticas de movilidad, se llamaban políticas de tráfico. El tráfico siempre se refiere al instrumento, a aquello que las personas, y voy a hablar exclusivamente de personas y no de mercancías, utilizamos para desplazarnos, para movernos. Cuando el foco se pone en el instrumento, es como si dijéramos que la buena escritura se hace dependiendo del bolígrafo y no dependiendo de la educación, de la enseñanza. El foco se puso en el instrumento y de ahí vinieron las infraestructuras millonarias, el foco se puso en el automóvil, el foco se puso en los desplazamientos largos, el foco se puso en los desplazamientos en lo productivo, pero no en la parte del trabajo remunerado, en la parte de los cuidados. Eso se olvidó durante todo el siglo XX. Afortunadamente, en el siglo XXI eso cambia y aparece la movilidad relacionada con por qué, cómo, cuándo, cuánto tiempo utilizamos las personas en nuestro día a día, en nuestra cotidianeidad. No hablo de fines de semana, no hablo del día a día, qué hacemos y cómo nos desplazamos.
Y eso se llamaron políticas de movilidad. Y eso está relacionado íntimamente con por qué nos movemos, para acceder. Cuando ustedes se levantan por la mañana y deciden salir o no salir de casa, porque hablar de movilidad significa también hablar de inmovilidad. Y ojo, que las decisiones políticas, no solamente de transporte, sino de vivienda, las decisiones políticas de urbanismo, las decisiones políticas de dónde se ponen los colegios y los centros de salud, las decisiones de política comercial, dónde están los centros comerciales, si apostamos por el comercio de cercanía. Todo eso, esas políticas influyen en nuestras decisiones cotidianas de qué medios vamos a utilizar para desplazarnos. De manera que cuando salimos por la mañana y vamos a acceder a realizar, por ejemplo, las compras cotidianas, esas compras que nos permiten hacer la comida diariamente, que nos permiten alimentarnos, tenemos que decidir cómo lo hacemos. Si lo vamos a hacer caminando, si lo vamos a hacer en autobús, si lo vamos a hacer en bicicleta, en coche o cómo lo vamos a hacer. Esa decisión, como decía Marta, es una decisión influida por políticas. Y lo mismo que hay políticas que influyen en las decisiones de movilidad que tomamos hoy, podemos modificar esas decisiones de movilidad a través de nuevas políticas. Miren, cuando decidimos sobre la movilidad, estamos decidiendo cómo nos desplazamos, qué medio de transporte utilizamos. ¿Por qué vamos caminando? Piénsenlo ustedes, cuando deciden caminar, ¿por qué van caminando? Porque tenemos un imaginario colectivo sobre la movilidad. Tenemos un imaginario colectivo. ¿O acaso el 9, el autobús, el 9 en la Chana, no formaba parte de ese imaginario colectivo? Voy a coger el 9 y voy a ir al centro. Ese imaginario colectivo se rompe con las políticas de movilidad, que es, por ejemplo, la de la línea de alta capacidad que tenemos en Granada. Y eso influye en las decisiones de movilidad que tiene la gente cuando lo dejan sin su autobús. Me han dejado sin el autobús y ahora tengo que aprender una nueva forma de desplazarme que depende de quién va a poder o no utilizarla. Y va a dar lugar, en lugar de a movilidad, puede dar lugar a inmovilidad y a inaccesibilidad a determinados sitios. Así que hay que tener mucho cuidado, no solamente con las políticas de transporte, sino con todas aquellas que influyen en las decisiones de movilidad de los individuos. El cómo nos desplazamos. No es lo mismo, y ese es otro de los grandes olvidados de las políticas de tráfico y todavía de las políticas de movilidad, no es lo mismo el cómo se mueve un niño o una niña de 12 años que ya deben ser autónomos en su ciudad y deben tener la capacidad de desplazarse con seguridad, con calidad, con comodidad. No es lo mismo esa movilidad que la de un individuo que tiene ya 30 años, que es un hombre que está fuerte y que está bien en condiciones físicas. No es lo mismo tampoco que la de una mujer que pueda tener 20 años y que tiene que volver a casa a las 5 de la mañana. Y entonces le dicen en su casa, ten cuidado por la noche, vuelve en taxi. O no tienen miedo. Es decir, las decisiones de movilidad están influidas por nuestra percepción del espacio público, no solamente por cómo esté construido, o si haya o no carriles bici, o no hayan construido o no infraestructuras magníficas, sino por el imaginario que tenemos nosotros sobre la ciudad. De manera que cuando se toma una decisión de política, de transportes, de vivienda, se está beneficiando a una parte de la población y a otra no. Y les pongo un ejemplo. Imagínense ustedes una gran infraestructura metropolitana que sea una autovía metropolitana. ¿Eso a quién beneficia? Beneficia a la gente que tenga coche en primer lugar. A aquellas personas que no solamente tienen coche, sino que tengan carné de conducir y que además tengan acceso al vehículo privado, a su vehículo privado. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos dejando fuera al 30% de la población que no tiene carné de conducir. Eso quiere decir que estamos obligando a niños y niñas que tienen el derecho a conocer su ciudad y el espacio donde vive, los estamos obligando a ver su ciudad desde el coche, los estamos obligando a ser dependientes, que no hay cosas dependientes en su movilidad, cuando queremos todo lo contrario, queremos una ciudadanía que sea autónoma, que sea independiente, que sea crítica también con el espacio público. Vámonos al tiempo. Hablar de movilidad es hablar del tiempo que le dedicamos a nuestros desplazamientos cotidianos. Si yo pregunto a cuánto tiempo está de aquí el Parque Tecnológico de la Salud, me dirán ustedes, depende. Depende. Si utilizamos un coche, el Parque Tecnológico de la Salud
y no hay tráfico, puede estar a unos 5 o 7 minutos de distancia, porque agarramos aquí la autovía y estamos enseguida. Pero pensemos ahora en una persona que o que haya tráfico o que no tenga acceso al vehículo privado motorizado y que tenga que ir al Parque Tecnológico de la Salud. Es que puede ser inaccesible y eso está íntimamente ligado con la fusión hospitalaria. Esa fusión hospitalaria que no queremos en Granada. Y no la queremos porque nos van a hacer inaccesible la salud para los granadinos y las granadinas, y esa movilidad que vamos a tener no va a ser de ninguna manera una movilidad inclusiva. Por eso, hablar de tiempo significa hablar de poder. Tener un coche hoy en día es tener poder, porque las infraestructuras se han construido para priorizar los desplazamientos en vehículos motorizados privados. A mí me preguntaban, y con eso como ya es un acto largo, ¿cómo será la transición? Decía Marta, decía Carmen, ¿cómo será la transición? La transición será lenta y puede ser mañana. Si nosotros conseguimos en los espacios ciudades, si nosotros conseguimos una ciudad 30, y eso me lo puede decir aquí el Jordi de Biciescuela, si nosotros conseguimos una ciudad en que los vehículos vayan a 30 kilómetros por hora, tendremos una ciudad más segura. Y no hacen falta inversiones millonarias en una ciudad segura para ir en bicicleta, porque el espacio es inclusivo. Se puede caminar seguro, se puede ir en bici seguro. ¿Y cómo será la transición del área metropolitana en la que los desplazamientos, el 90%, se hacen en coche? La inclusión debe ser en modos colectivos. Dirá, el metro, ¿no? En autobús. Tendremos que priorizar el autobús para que la gente tenga acceso al autobús metropolitano. Ese gran olvidado tiene que ser el centro de las políticas de movilidad en el área metropolitana, además del uso de la bicicleta. Pero recuerden, lo más democrático que hay es caminar, tener unas ciudades seguras, en las que no haya espacios prohibidos, en las que no haya tiempos prohibidos, esos en los que no puedes caminar cuando es de noche, en la que haya caminos escolares seguros, que nuestros niños y niñas conozcan nuestras ciudades. Y esa será la de los transportes metropolitanos colectivos. Nuestra ciudad y nuestra área metropolitana será colectiva, será construida en común por nosotros. Por eso decimos unidos y unidas podemos. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Carmen, muchas gracias a todos. Bueno, prácticamente no queda nada más que añadir porque habéis tocado todos los temas relacionados con movilidad, pero a mí sí me gustaría cerrar el acto con un apunte que creo que sí ha quedado pendiente. Había hablado de empleo, de economía, de infraestructura, de todo eso, pero bueno, a mí me ha faltado una cuestión. Y bueno, yo es que he tenido el placer de viajar en bicicleta durante muchísimos años por Europa. Casi todos los años hago un viaje por Europa. Y bueno, he tenido el placer de recorrer Francia, Alemania, Dinamarca, Inglaterra, Escocia, República Checa, etcétera. Y eso que he echado de menos, y es lo que yo sentí durante esos viajes, que pude visitar todas las ciudades y todo el territorio de esos países, es la felicidad. Así que una buena política de movilidad lo que también genera es felicidad. Es una cosa muy importante para la ciudadanía. Evitaríamos el mal humor, el estrés, etcétera. Seríamos ciudadanos más felices. Y bueno, y con esa felicidad es con la que hemos confluido en esta candidatura de Unidos Podemos, y os recordamos que el 26 de junio pues tenéis que votar con esa felicidad, con esa alegría y con ese corazón, ¿vale? Venga, hasta luego. Bueno, si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta o quiere hacer alguna intervención, el micrófono está abierto. Lo que pasa es que tiene cables, si no le importa acercarse un segundito. Hola, ¿sí? ¿Está bien? Sí. Vamos a ver, yo tampoco es que sea, ¿me escucháis? Tampoco es que sea un gran orador, ni sepa hablar de música. Yo hay cosas que difiero en esta sociedad, en esta vida, pues mucho, ¿no? O
sea, aquí hablamos de ilusiones, de cosas que tenemos que cambiar, de que la vida tiene que ser de una manera o de otra. La vida es como es. Y nosotros podemos cambiarla. Pero para cambiarla no podemos hablar de ilusiones. O sea, Granada, que la compañera estaba hablando de Granada y yo realmente lo sé. Yo normalmente, yo vivo aquí en esta calle, ¿no? Y yo cuando voy a Granada siempre voy andando. No cojo ni el autobús. O sea, pero vertebrar una sociedad de bicicletas y tal, primero tiene que haber leyes. Tenemos que suprimir los coches. Si no suprimimos los coches y todo lo que hay, de nada sirve que nosotros digamos que vayamos en bicicleta, porque no sirve para nada. Eso es así. Si hay coches, siempre los vamos a utilizar. Yo tengo coche, pero yo nunca voy a Granada en coche, al centro, vamos. No, porque entiendo que esta sociedad es como es, ¿no? Y luego podemos hablar de otras cosas, de que la bicicleta, sí, pues está muy bien la bicicleta. ¿Quién dice que no está bien la bicicleta? Pero para que no vayamos en bicicleta, tendremos que prohibir que esta sociedad no vaya caminando o viajando en otros vehículos o en otras cosas. Eso es así. Si no prohibimos nada, nada podemos conseguir. Si nosotros queremos estar en el gobierno, Unidos Podemos, tendremos que prohibir que cientos de coches entren en el centro de Granada, tendremos que prohibir que haya gente que se lo pase por el forro. ¿No? Eso es así. No podemos decir queremos, no, tenemos que hacer otra cosa. Y es adaptar nuestra ciudad a lo que nosotros queremos. Simplemente eso. Y podía hablar de más cosas, lo que pasa es que como yo tampoco tengo demasiada... Eso es lo que os quería decir, o sea, tampoco es... Yo, conmigo tenéis un voto, pero no porque lo hayáis conseguido vosotros. Eso es mentira, ¿no? Porque yo llevo militando en el Partido Comunista desde el año 1970 y en el fondo aquí estoy y voy a seguir estando ahí. Pero la gente tiene que dar soluciones, pero soluciones efectivas, o sea, hacer algo. Si no haces nada, nunca podrás conseguir nada. Yo quiero que haya kilómetros de bici. No, yo si mando, suprimiré los coches, suprimiré los otros, como el ave soterrado. También es una gilipollez, en el sentido de que ahí en Bobadilla hay una parcela grandísima donde se puede poner un metro, traerlo aquí y ahorrarse a lo mejor 5.000 millones de pesetas. Él sabe dónde es, cómo es. En lo de Ávila Roja que hay ahí abajo. Y estamos hablando de 3 kilómetros. Se podía haber puesto el metro ahí, llevar el metro incluso hasta Santa Fe, hacia Usina, el otro. Y hablamos de ¿cómo decíais vosotros? De los trenes de cercanía. Granada, los únicos trenes de cercanía que necesita es Loja, Motril, y bueno, y al resto ya es que llegan todos. No sé si a lo mejor... yo sé lo que digo, ¿no? Pero no sé si vosotros lo entendéis. ¿Me entienden? O sea, sí, no te preocupes. Porque, por ejemplo, el único tren de cercanía que nos hiciera falta sería el de Durcal y Motril. Porque el resto, ¿para qué? Digo yo. Porque si tenemos en Guadix, tenemos en Baza, Bueno, sí, Gracias. Si queréis contestar alguno sobre el tema que han planteado. Bueno. Era una reflexión solo, ¿no? Sí. Ha pedido la palabra. Avanti. Pues, te importa acercarte un poquillo. Buenas. Vale, yo estoy acostumbrado a estas cosas. Bueno, yo quería hacer una preguntilla. Bueno, yo es que vivo recientemente aquí, aunque mi familia toda la vida es de La Chana, ¿no? Y bueno, yo vengo de familia ferroviaria. Como justo he llegado cuando estaba hablando del transporte.
Y bueno, y el señor ha estado hablando ahora mismo del tema del AVE y toda esta historia. Pero quería yo preguntar con el tema del transporte del AVE y del tren y todo esto, que se queda mucho olvidado, ¿no? Que aquí en Granada siempre ha escaseado el tema del transporte. Se ha estado hablando del autobús, que eso yo lo veo bastante importante, de la bicicleta, que bueno, yo me muevo mucho con la bicicleta, y que vas por Granada y no te encuentras ninguno por el centro y siempre pues tienes un autobús detrás, un taxi que te arrolla, o si no vas por la acera y te están quejando los peatones, pero con razón, evidentemente. Pero claro, es que los ciclistas no tenemos sitio realmente por el centro, porque si no te tienes que ir afuera, luego subes y qué pasa con todo el centro, ¿no? Entonces, es una de las preguntas, junto con la del transporte, del AVE, porque es una cosa que yo creo que me preocupa un poco en cierto aspecto, porque llevamos un año sin trenes en las que se está gastando un dineral mensual en autobuses para que la gente pague para ir en tren y tienen que llevarlo la mitad del trayecto en autobús. Y realmente, hombre, no sé, la gente en Granada, llevo poco, bueno, aquí viviendo aquí en Granada Centro, y con la gente que hablo realmente ha sido una persona la que me ha hablado, que dice, aquí hubo un tranvía que se quitó, que eso fue el mayor error que hubo, pero mucha gente no se quejó en su momento. Y luego otra es que tenemos un AVE que sí que la gente lo quiere soterrado, pero si se presupuestó una cantidad y de esa cantidad no se está haciendo ni la mitad de lo que se dijo, que por ejemplo poner 2 vías en ambos sentidos y toda la historia. Entonces me gustaría saber si vosotros tenéis algo pensado al respecto y poner en marcha aquí algo de trenes para poder llegar a Málaga. Y bueno, en lo del cercanía, la verdad es que hay un montón de estaciones antiguas por donde antes se iba a Valencia, a toda la zona de Levante, que están inutilizadas. Por ejemplo, Guadí y todas esas cosas que el tren pasa, te digo, a Breva. Entonces quería preguntar sobre ello. ¿Qué tenías de eso? Vale, gracias a ti. Bueno, ¿queréis una palabra? Totalmente apoyo a todos los que estáis haciendo ese gran trabajo desde la confluencia y agradecido en general, de verdad. Lo que he podido escuchar desde que he llegado respecto de adaptar los municipios y las ciudades al pueblo, es decir, justamente lo que estaba diciendo Carmen, pienso que es de lo más interesante y que está olvidado. Pero claro, si tenemos un sistema desde el 78 para acá, que nos ha llevado a la situación que tenemos, lo primero que tiene que hacer la población entera, y en este caso Churriana y todos los municipios de España, es que se den cuenta de que el sistema está viejo y no sirve. No sirve para nada. ¿Y cómo vamos a adaptar al pueblo cualquier municipio si no tenemos en principio la economía porque se la han llevado para otros lugares? Que la gente se conciencie que lo que tenemos que hacer el día 26 es votar, pero votar para cambiar a estos corruptos que ya estamos bien hartos. No puede haber ni infraestructuras al servicio del pueblo, ni puede haber otras muchas cosas, porque ha habido una dejación total en beneficio de esos ricos. Hacen autopistas. Yo como profesor de la formación vial sé que el coche forma parte de la vida social de la gente. Pero claro, ¿adaptado a qué? Y aquí tienen toda la razón quienes nos están representando en las instituciones y cualquiera que podamos levantar un poco la voz para que la sociedad se conciencie. Y sobre todo lo único que quiero es que esas personas dormidas, que hay 10 o 12 o 15 millones de personas que están sufriendo y que siguen dormidas y que son capaces de votar al PP o al Partido Socialista. Por favor, que acabe. Y que la gente entera de La Chana y de todos los municipios abran los ojos y se den cuenta de una vez. Esto es lo que me interesa. A partir de ahí habremos puesto nuestro granito para poner otro sistema y que beneficie a los pueblos, a los municipios y a la gente. Y especialmente a los más necesitados como comienzo. Gracias.
pues nada, si queréis contestarle al muchacho de esto. Con respecto al tren. Y vamos a ver, el AVE no es el modelo de conexión y de vertebración ferroviaria que creo que defendemos aquí. De hecho, es una batalla que ya tuvimos en su momento, pero uno de los planteamientos que se señaló es decir, bueno, pues ya que viene el AVE, que se integre bien en la ciudad de Granada y que permita que haya conexiones ferroviarias de otro tipo que acompañen y que fomenten el tren. Nos hemos encontrado que el AVE, en vez de generar empleo, lo que ha hecho ha sido perder empleo ferroviario, perder relaciones y conexiones ferroviarias de la ciudad y de la provincia, y al final nos está atrasando en nuestro propio desarrollo. Soluciones, pues defender la reivindicación de los vecinos de La Chana, pero también de la plataforma de Loja. No puede ser que las obras estén paradas en Loja y parece ser que por bastantes años, y mientras tanto estén acelerando la obra en el último tramo, cuando se podía estar dando una solución para el doble ancho internacional que permita que las vías del tren no solo dependan del AVE, sino que pueda haber distintas alternativas y también que permita la solución urbanística que tiene que tener la ciudad de Granada. Nuestro planteamiento es eso, el doble ancho y el soterramiento, precisamente para poder recuperar. Pero ojo, recuperar también la línea de Moreda ya. ¿Qué sentido tiene que cierre esa línea cuando no está afectada por la obra y cuando se puede establecer conexión ferroviaria y recuperar la Guadía Almendrico, que en su momento se cerró en los años 80? El otro día estábamos en la mesa ferroviaria y nos señalaba el presidente del comité de empresa de Renfe que es que el trabajador más joven ferroviario que hay en la provincia de Granada tiene 47 años. Es decir, ¿qué futuro se le está previendo al tren en esta provincia? Y es que es fundamental para la articulación de la movilidad, cercanía, media distancia y larga distancia. Y simplemente era señalar eso, que tenemos claras la idea de que la prioridad es el tren frente al vehículo privado y frente a más carreteras. Yo sí quería comentar respecto a lo que has dicho, que has nombrado el tranvía, esos tranvías que recorrían La Vega y que ya articulaban, porque parece que lo del área metropolitana de Granada es una cosa como de ahora, ¿no? Es verdad que el gran desarrollo de determinados, de la mayoría de pueblos, a golpe de urbanizaciones, y como al final ciudades dormitorio de Granada o pueblos dormitorio de Granada es más reciente, pero es verdad que hay una serie de pueblos en la Vega que ya tenían una estrechísima relación entre sí y con Granada, y eso se articulaba con el tranvía. Yo recuerdo siempre a José Luis Serrano que nos hablaba de esa imagen maravillosa de los tranvías que por el día movían a las personas y por las noches movían las mercancías entre los pueblos y con Granada. Lo que traían era, además, los productos de La Vega, que de buena mañana estaban aquí, ¿no?, en la ciudad. Por eso yo hablaba también de la transición. Es verdad que esa imagen maravillosa nos podría llevar ahora a decir, vamos a poner tranvías otra vez, no por toda La Vega. Pero resulta que en el tránsito, digamos en esa deriva del vehículo privado, de los coches, lo que se ha construido son carreteras. Esa inversión está hecha, digamos. Y resulta que podemos mirar hacia adelante una solución más inclusiva todavía incluso que la del tranvía. Porque creo que ahí esas son las dos claves que las ha dado Carmen para la movilidad, como para todas las políticas, igualdad y inclusividad. Una solución más inclusiva sería manteniendo esas carreteras, apostar, como decía ella, por el autobús metropolitano. Por supuesto, tendremos que ir a avanzar hacia nuevas fuentes de energía para mover esos autobuses, no pueden ser las energías fósiles, pero esa sería la transición. Es verdad que si partiéramos de nada o de que no se hubieran perdido los tranvías, digamos, eso ya lo tendríamos hecho, pero hacia adelante tenemos una solución aún más inclusiva, porque esas carreteras bien mantenidas y con otra cosa que ha planteado ella, la transición será lenta. A menos velocidad, esas carreteras permiten también bicicletas, incluso el transporte, los vehículos agrarios, que es otra gran olvidada en La Vega y que tiene unos problemones tremendos. Ahora las infraestructuras, cuando se construyen para mucha velocidad, se elevan
Con lo cual la transversalidad se va para la caraja. Y con esto, creo que la clave es esa, el pensar soluciones inclusivas. Y yo antes decía, y también quería matizarlo, que yo me sentía privilegiada por el poder utilizar la bicicleta, pero a ver, privilegiada no en el sentido de los privilegios, porque, digamos, ese uso que yo hago de la bicicleta no afecta a los derechos de nadie. A ver, determinados, cuando digamos el coche nos expulsa de la calzada, sí puede llegar un momento que afecta al derecho de los peatones, que es el primero y básico, como ha dicho Carmen, la gente de a pie. Pero el uso hay determinados medios de transporte que no afectan a los derechos de los demás. Por ejemplo, en temas de contaminación, resulta que el vehículo minoritario, que es el vehículo privado, ocupa el máximo de espacio, contamina al máximo, de aire que contamina. Y una cosa que se nos olvida mucho también, aquí una parte del sonido que estamos tratando de vencer es el del tráfico, y eso que estamos en una plaza. Entonces, que recordemos siempre, hacia adelante hay soluciones inclusivas y resueltas colectivamente. Sí, yo creo que el tranvía del futuro, ¿no? que hace falta en el metropolitano, ¿no? Ya está inventado. Y lo malo es que en Granada la primera línea que se ha hecho, que va en esa dirección, se ha hecho mal, ¿no? La línea de alta capacidad. Se ha hecho mal porque tenía que haber venido desde La Chana hasta el Cidín, o del Cidín hasta Cartuja, y tener proyección metropolitana y no quedarse ahí en un tramo intermedio. Entonces, por eso decía al principio de mi intervención que las pocas cosas que se han hecho en Granada se han hecho mal, ¿no? Y es una pena porque eso está haciendo ver que algo que puede ser solución no está bien. Es un problema. En Curitiba, en Brasil, en los años 80, se dieron cuenta que tenían una ciudad parecida a la de Granada metropolitana, que no tenían dinero para hacer un metro subterráneo, inventaron las líneas de alta capacidad metropolitanas. En muy poco tiempo, por el precio de una línea de tranvía de aquí, o de una línea de metro de Sevilla, pues ellos hicieron una red entera de ese tipo, ¿no? La novedad de ahora es que se pueden mover con electricidad. Y que en vez de hacer raíles, que son costosos, basta con enterrar un cable 30 centímetros y esa es la catenaria. ¿Vale? Eso ya está inventado y es la solución que podríamos poner aquí ahora mismo. Entonces, eso es lo que necesita con urgencia el área metropolitana de Granada, la de Sevilla, la de Málaga, ¿no? ¿Sí? Y lo necesita con urgencia porque es un tema social, un tema de inclusión social y de igualdad. Es que no hemos hablado suficientemente de ello, pero va a subir el precio del petróleo porque se empieza a agotar, y cuando se empieza a agotar significa que el precio sube. Cuando empieza a subir el precio del petróleo va a costar llenar el depósito. Va a costar cada vez más comprar coches privados. Entonces tenemos que preparar la infraestructura de transporte para que nos podamos mover sin necesidad de dedicar gran parte de nuestra vida laboral a pagar un coche privado que no lo vamos a poder hacer y a llenar el depósito de gasolina. Así que es por economía, por una cuestión ambiental y por una cuestión de justicia social, por lo que esto es una medida urgente. Y va en sentido opuesto a lo que se está planteando en la Junta de Andalucía y lo que se está planteando en el Gobierno de Madrid, que es apostar por las infraestructuras del siglo pasado. Una reflexión filosófica sobre el tema del tranvía, que acabas de decir que el tranvía se pierde en Granada. Se pierde por una concepción que existe de pasar del arraigo a la flexibilidad. Pensad que pasa también en el mercado de trabajo. ¿Cómo es el sistema de fábrica? Con contratos indefinidos, con gente que se pasa toda la vida en una empresa trabajando. El tranvía es lo mismo. Va por unos raíles fijos. No es flexible, es fijo. Y entonces eso se sustituye en la vida, se sustituyen los tiempos, pasa a un tiempo mucho más rápido y se pasa a más flexibilidad, la flexibilidad que da no tener que ir por unos raíles. Y se pasa también a una sociedad más individualizada, porque el tranvía es colectivo. Entonces pasa de lo colectivo a lo individual. No hay nada más individual y menos solidario que mover 700 kilos para llevar 70 kilos. O para ir a un gimnasio en coche, para subirse a una bicicleta estática, ¿no? Son cambios sociales y cambios filosóficos y cambios también en el imaginario. Entonces se elimina el tranvía por un gran error en esa sustitución y en ese pensamiento que cambia el pensamiento colectivo. Como dice Esteban, ahora el paso tendrían que ser los autobuses. ¿Por qué? Porque en la flexibilidad que te permiten los autobuses tú puedes saber dónde quieres las líneas fijas. También en esa sustitución ves que en vez de árboles ahora ponen maceteros.
El árbol está arraigado y, sin embargo, lo que vemos en muchos pueblos y en muchos vemos el macetero. El macetero se puede mover, el macetero es flexible. Pues mira, yo quiero árboles, ¿sabes? Y yo quiero tranvías, ¿sabes? Quiero arraigo a esta tierra y quiero decir que soy de este territorio. Y respecto al dinero, lo que has dicho, de dónde se sacaría el dinero para el AVE soterrado, es una cuestión de prioridad, una cuestión de voluntad política. Menos autovías y más ferrocarril, un ferrocarril de media distancia, un ferrocarril que nos ligue a las personas y que no sea solamente ese ferrocarril de alta capacidad, sino que nos permita mirarnos a la cara y conocernos en los distintos territorios que existen en esta tierra que es Andalucía y que ha sido tan perjudicada por las distintas políticas que han existido hasta ahora. Bueno, pues si no hay más preguntas ni más participaciones, pues damos el acto por concluido. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Marta. ¿Cuál es? Os dejo la mía. Paco. Paco. ¿Os queréis así os pasamos el micro? Paco, tú la bici ya la coges poco, ¿no? Eres como Cañete con el tractor. Cañete con el tractor. Y esa tiene trampa. Píllate una eléctrica que eso... Si te enseño los gemelos, no te enseño los gemelos porque ahora mismo hace mucho... Habló el que tiene la batería en la bici. Anda que... La bici, sí, pero sale de ahí. David. 30 segundos para el audio. Ahora, espera. ¿No? Creo que no hubiera pedido no una polla, Eso es lo que está. Todavía no estoy estrenado, con todo el sufrimiento social, las molestias que ha ocasionado a los ciudadanos, y está ahí con luces encendidas por la noche para que parezca que va a empezar a funcionar mañana. ¿No? Cuando
se sabía que la solución para el transporte público en Andalucía no pasaba por caros tranvías ni por caros metros subterráneos, sino por lo que se llama Metrobús o bus de rápido tránsito, que sin necesidad de hacer infraestructuras nuevas, permitía, aprovechando las que ya había, reservando un espacio para ese transporte público, dándole prioridad a los semáforos, es decir, con inteligencia, pues en un año haber tenido una red completa de transporte público en nuestras metrópolis. 8 años y no funciona, en un año lo podíamos tener en todas las ciudades de Andalucía. Y eso había gente que lo puso sobre la mesa cuando se tomó la decisión, porque ya estaba inventado en América. Y de América ha pasado a Europa y ahora lo vamos a tener que copiar de Europa, de la ciudad inteligente de Europa, porque aquí no quisimos mirar allí donde estaba la solución y quisimos tener la solución moderna de principios del siglo XX, no la moderna de principios del siglo XXI. Hay que hablar en estos términos porque en el debate ciudadano tenemos que hablar de símbolos, de emociones, y tenemos que empezar a entender qué es la solución moderna, la solución eficiente, la solución económica del siglo XXI, que ya existe, que basta con viajar y verla y traerla a nuestras ciudades. Entonces, desde ese punto de vista, pues si empezamos a imaginar lo que está imaginando Oslo, lo que está imaginando Hamburgo, lo que está imaginando Copenhague, pues imaginar cómo en 20 años podemos tener una ciudad donde el espacio mayoritariamente esté reservado a la gente que camina, a la gente que pasea en bicicleta, que los coches pasen por allí de puntillas, pasen con cuidado con los peatones y con los ciclistas, y que el transporte público articule junto con la bicicleta la movilidad metropolitana, porque sí que es cierto que una vez que hemos hecho urbanizaciones, si no usamos la alianza transporte público-bicicleta, no va a haber un transporte público eficiente que sea capaz de resolver el problema de las metrópolis. Porque la urbanización de baja densidad, que es la que hemos hecho, no es compatible con un sistema económico de transporte público. Pero si conseguimos sumar la movilidad de la bicicleta a la del transporte público, sí, ¿no? Esos son modelos que ya existen, que en proyectos de investigación y desarrollo de la Universidad de Sevilla se están proponiendo para las ciudades andaluzas y que demuestran que con muy poca inversión, con voluntad política, esto se podría hacer. Entonces, hay soluciones que pasan por políticas municipales, y aquí nos hablará de ello Marta luego, y hay otras que significa que haya un impulso de políticas de país, de políticas de Estado, para que haya movilidad sostenible en toda la área metropolitana y que las inversiones que antes se iban a destinar a metro, pues se destinen a otras soluciones más razonables. Bueno, yo creo que esto es un poco lo que quería decir para introducir el debate, y me imagino que habrá oportunidad de matizar con lo que van diciendo mis compañeros, y simplemente pues daros las gracias por estar aquí en un domingo, en un acto que es político, que es de cambio, pero que también es, creo yo, de debate ciudadano, de aprendizaje. Muchas gracias. Sí, gracias, Esteban. Bueno, seguidamente va a hablar Jordi Tatay de la Asociación Biciescuela. A los compañeros, yo soy David Sánchez, acabo de gobernar, soy número 7 de la lista de Unidas Podemos. Estoy acompañado de personas que sin querer me roban el protagonismo, porque son personas más especiales en política. Bueno, en primer lugar, me gustaría presentar a Esteban de Manuel, compañero de EPO. Él es arquitecto de profesión, activista, es profesor de la Escuela de Arquitectura de Sevilla, participó en la creación de la red ciudadana La Sevilla que Queremos, y puso en marcha el taller de barrios con el que se ofreció un diseño y una serie de reformas en la ciudad de Sevilla de tipo participativo. Hoy en día participa en el proyecto Barrios en Transición, y bueno, yo soy portavoz de EPO Sevilla. Le dejo la palabra a Esteban. Gracias y bueno, buenos días, y antes que nada decir que para mí es una alegría estar aquí, porque en este barrio donde yo de chico tenía mis amigos, donde yo he estudiado, y me hace especial ilusión que el primer acto político, o el segundo, no he tenido alguno antes también, ¿no? Pues sea en este barrio. Vamos a hablar de movilidad, hemos hablado de energía, hemos hablado de
agricultura y transición agroecológica. Hemos hablado de otro modelo de turismo. Son propuestas temáticas que están en el programa de Unidos Podemos y que es necesario separar de la vorágine, de la discusión que suele aparecer en los mítines, donde hay normalmente poco tiempo para reflexionar sobre temas de fondo, sobre temas importantes, ¿no? El de la movilidad lo es. Y no es casualidad que hayamos propuesto a nuestros socios hacerlo aquí en Granada, porque es una ciudad que teniendo un potencial grande para tener esto resuelto de forma razonable, se han venido haciendo las cosas mal, de forma sistemática, durante mucho tiempo, tanto en la movilidad urbana como en el transporte público, ¿no? Y el tema del ferrocarril que hemos ido a visitar esta mañana, que esté desconectada Granada del ferrocarril, pues es algo que es incomprensible a estas alturas del siglo XXI, ¿no? Bien, estamos hablando cada vez más y oyendo hablar cada vez más de que hay que cambiar de modelo. Y es necesario que se explique qué significa el cambio de modelo y especialmente hacia dónde debe ir un modelo de movilidad que sea socialmente sostenible, que económicamente nos lo podamos permitir y que ambientalmente permita el equilibrio con el clima. Bueno, y de lo que vamos a hablar hoy vamos a ver que es un tema que toca las tres cuestiones, los tres ejes, ¿no? Es frecuente que se hable de movilidad sostenible, en primer lugar, porque el impacto climático en gran parte se produce en las ciudades y en gran parte se produce porque en las ciudades nos movemos con coches individuales movidos por gasolina, por derivados del petróleo, ¿vale? Entonces, digamos, eso enseguida está asimilado por alguien que tenga un poco de cultura ecológica y de lucha contra el cambio climático. No es tan frecuente, sin embargo, y lo estamos empezando a vivir desde la crisis, que la reducción de los coches que se mueven en la ciudad no vengan porque haya infraestructuras adecuadas para transporte público, no vengan por un cambio de conciencia, sino vengan porque la crisis económica está haciendo más difícil a la gente llenar el depósito de gasolina. Y ese es el horizonte al que nos vamos a ver abocados si no intervenimos a tiempo. Es decir, si no somos capaces de preparar nuestras ciudades para poder movernos con transporte público no contaminante, eficiente, es decir, que nos permita llegar al trabajo más rápido que en coche, cosa que hoy no ocurre, ¿no? Si no preparamos nuestras ciudades para que podamos movernos sin ser contaminados, sin estar expuestos a la contaminación y al atropello, caminando o en bicicleta, pues resulta que no estamos poniendo las condiciones de futuro para nuestras ciudades. Si hoy miramos a las ciudades más inteligentes de Europa y se nos llena la boca en España de decir que apostamos por las ciudades inteligentes, somos el país que tiene más ciudades inteligentes en el papel, en la práctica no. Pero es curioso, ¿no? En Noruega, que sí que tienen ciudades inteligentes, dicen que tienen 6 o 7. En España tenemos más de 200. ¿Vale? Bueno, pues las ciudades inteligentes de verdad están pensando en un futuro sin coches. No quiere decir que no vaya a haber coches, pero va a haber muchos menos coches privados y el espacio de la ciudad fundamentalmente va a ser para el peatón, para la bicicleta y para el transporte público. Porque quien piensa un poco en los recursos y piensa que se nos acaba el petróleo y además piensa que no podemos quemar todo el petróleo que nos queda porque si no producimos el cambio climático, está pensando soluciones de futuro. Y la está pensando hasta la industria del automóvil. Llama la atención que la industria del automóvil está apostando por el transporte público, está apostando por el coche compartido, coche eléctrico compartido, y que nuestros políticos dominantes estén pensando todavía en soluciones preindustriales o de la industrialización del siglo XX. El coche ha sido muy importante en el siglo XX cuando había petróleo barato y cuando no sabíamos que quemar el petróleo iba a volvérsenos en contra por el cambio climático. Pero en el siglo XXI no es el siglo del coche. El coche eléctrico no va a ser la solución. No hay energía suficiente para que todos los coches que hoy se mueven se puedan mover de forma eléctrica. Y si eso es así, y lo sabe la Agencia Internacional de la Energía, y lo sabe el sector del automóvil, la misión de la política es hacer pedagogía social y preparar nuestras ciudades para poder movernos de otra manera y que la gente pueda elegir en primera instancia. Que la gente pueda elegir moverse en transporte público, para lo cual tiene que haber una buena red de transporte público, en bicicleta o andando. Y ahora podemos empezar a aterrizar eso que significa en cada ciudad. Y en una ciudad como Granada hay que tener en cuenta que Granada hoy funciona, igual que Sevilla, como una ciudad metropolitana. Granada ha crecido en la periferia. Hoy he venido aquí en bicicleta desde Los Ojíjares, donde tienen la casa de mis padres, ¿no? Bueno, pues he venido
con un carril bici mal diseñado, pero que permite moverse con cierta seguridad, ¿no? Luego podremos discutir de eso, ¿no? Es un mal carril bici, pero una mejor solución que competir con la carretera que había antes, que era totalmente insegura para una bicicleta, ¿no? Luego he tenido que ver cómo llegaba a La Chana una vez que andaba por la circunvalación, porque no había ninguna señalización. Menos mal que hay gente paseando y le puedes preguntar y te pasa y vuelves y tal, y al final llegas, ¿no? Es decir, no está preparada la ciudad para moverse a nivel metropolitano con bicicleta, para lo cual tendríamos algo tan sencillo como recuperar la red de caminos que ya había, ¿no? Y acondicionarlos para pasear y para ir en bicicleta. No hace falta infraestructuras nuevas, recuperar la red de caminos que ya había. Y por otra parte, tener un transporte público metropolitano eficiente. No hay derecho que un tranvía tarde 8 años y todo. Ya ves si en redes para hacer una hashtag. Que mira ahí a ver ¿Has visto cómo estamos dando cuenta del tipo de tal? A ver que no me claro, ¿no? ¿Dónde está? En el otro. ¿Quiere ahí? Vale, bueno, pero bueno. Sí, sí. Ya. Bueno, buenas. Estamos aquí junto a los compañeros de Podemos, Izquierda Unida y de ECO, en este acto que tiene como objeto tratar el tema de la movilidad, un tema que se dice que es un plato envenenado. Pero bueno, y más en Granada, pues bueno, creo que es uno de los puntos fuertes, los que estamos totalmente de acuerdo con los partidos principales como la Confluencia, Unidas Podemos, hemos trabajado muy bien. Y bueno, estamos intentando de uno que se vayan interviniendo.